Vea usted lo que dice el versículo número 15 de ese capítulo 4 de la carta a los Efesios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, y luego viene, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, un crecimiento integral, es del que se nos está hablando aquí. Y luego en el versículo 16 se nos dice de qué manera puede crecer un cuerpo sano, ¿verdad? Cuando hay un mal, cuando hay una enfermedad en el cuerpo, el crecimiento también se interrumpe. Y Dios no quiere que haya mal en el cuerpo, que es su iglesia. Dios quiere una iglesia sana. Dios quiere una iglesia que crezca. Y en los próximos domingos estaremos propiamente abordando el tema del crecimiento en la iglesia. Porque usted considera que es bueno que la iglesia crezca, seguramente sí. Entonces, ¿qué cosas hacen que la iglesia no crezca? ¿Qué cosas o qué factores contribuyen para que la iglesia del Señor no crezca? Y ese va a ser el tema en los próximos domingos, iniciando con el día de hoy. Yo quiero que haga este ejercicio mental. ¿Se recuerda usted a la edad de 7 años? Y digo 7 años porque habemos algunos, no digo que todos, que ya a los 5, a los 4 años difícilmente nos recordamos. Pero ¿se recuerda usted a los 7 años? Muchos cuando fuimos al primer año de primaria. ¿Sí se recuerda? ¿Cómo era? ¿De qué tamaño estaba? ¿Qué complexión tenía? Todas esas cosas, ¿sí? El hermano Hugo está pensando y dice, creo que sí. Uy, ya me acuerdo, pero sí. Muy bien, ya se recordó. ¿Qué cambios ha habido de cuando tenía 7 años a la fecha? Dicen por allí que ya llovió. Bueno, en otras partes aquí más o menos, ¿verdad? Aquí los terregales han estado bien sabrosos. ¿Sí se recordó a los 7? Y luego ahora se ve. Y usted dice, ¿he crecido? Porque el crecimiento también se percibe en los cambios que hay, ¿sí o no? Seguramente que crecimos, es más, algunos ya estamos decreciendo, ¿verdad? Algunos empezamos a caminar un poco encorvados y ya no es la altura que teníamos antes. Algunos crecimos incluso hasta para los laditos, ¿verdad? También se crece para los lados, hermanos. Aquí dice creced en todo. Así que imagínense, hay algunos que la tomamos muy así y decimos, no, pues sí crecimos en todo. Crecimiento es algo que define a un ser vivo que es sano, que está sano. No solamente los seres humanos crecemos, también los seres vivos crecen. Una planta crece. El campesino, el agricultor, anda ahí todo, ahora sí que preocupado porque la matita no va creciendo. Porque hay ciertas señales que dan a entender que le falta algo. Los animalitos cuando nacen, los chivitos, los cabritos, los becerritos, todo esto nos interesa que crezca. Por supuesto que cuando tenemos un hijo o una hija, esperamos que dentro de unos meses que haya crecido, ¿sí o no? Porque el crecimiento es propio de lo vivo. El crecimiento es propio de lo que está sano y está vivo. Y la palabra del Señor define a la iglesia como un ser que tiene vida y que está aquí para poder llevar esa vida espiritual a los que no la tienen, de tal manera que se espera de la iglesia que haya ¿qué? Que haya crecimiento. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Porque si no, entonces predicamos de otra cosa. Necesitamos crecer. Usted en lo individual, yo también, necesitamos crecer. Y en lo comunitario, en la vida de iglesia, también requerimos crecer. Y yo quiero hablar esta mañana acerca del proyecto de crecimiento de Dios para los suyos.
El proyecto de crecimiento de Dios para los suyos, ese es el tema. Ya le digo, usted puede cambiárselo, no hay problema. Todavía no hay problema. Después quién sabe, pero ahorita no hay problema. El proyecto de crecimiento de Dios para los suyos. ¿Usted es de Dios? Ya me preocupé. Ya no oí un amén. ¿Usted es de Dios? Amén. Ahora sí, ya estamos aquí, ya nos situamos aquí, ya bajamos, ¿verdad? Somos de Dios. De tal manera que Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted y yo crezcamos como comunidad, como iglesia. Y eso es lo que vemos nosotros en la palabra del Señor. Mire, hay una discrepancia teológica, le llamo yo a esto, acerca de si la iglesia del Nuevo Testamento viene a ser el nuevo pueblo de Dios o no. O si el Israel del Antiguo Testamento también en él se prefigura la iglesia de Dios o no. Esa es una discrepancia teológica que no va a tener fin, digo yo, hasta que estemos allá en los cielos, hermanos. De verdad. Muchas de las veces los teólogos se agarran ahí con cuestiones que quitan el tiempo para ver a la gente que se está yendo al infierno. Y nosotros agarrados con que sí, con que no. Esa es una discrepancia que no va a tener fin. Y esta es una de las posturas ahí que toman los hermanos dispensacionalistas, tanto como los llamados de la teología del pacto, así se hacen llamar. Y ellos están ahí, unos diciendo que la iglesia sí es el nuevo pueblo de Dios, según su manera de interpretar la palabra, y otros hablando y diciendo que no, que la iglesia está incluida en el pueblo de Dios, pero que no es el pueblo de Dios. Al final de cuentas, hermanos, cada uno de ellos tiene argumentos, según dicen, muy sólidos y bíblicos para poder sostener cada una de sus creencias. Eso es lo que dicen ellos. Pero el sermón de hoy no tiene que ver con esta discrepancia teológica. El sermón de hoy no está a favor de los unos o de los otros, pero sí tiene como propósito el decirles a ustedes y asegurar que la palabra del Señor dice que tanto para el pueblo de Israel en su momento como para la iglesia de hoy, Dios tuvo siempre un propósito de crecimiento. Dios tuvo en su corazón y en su mente el que su pueblo creciera, llámese hebreo, llámese judío, llámese israelita, como usted quiera llamarlo, pero el propósito de Dios fue que ese pueblo creciera. Y para la iglesia no se diga, hermanos. Acabamos nosotros de leer una carta que dirige Pablo a la iglesia de Éfeso, hablando precisamente de este tema tan importante de que la iglesia necesita crecer. Amén. Necesita crecer. De tal forma que esto que estamos nosotros hablando, diciendo, es esto. Requerimos el crecimiento. Ahora, si es cierto que la iglesia ha sido incluida en el pueblo de Dios, pues démosle gracias a nuestro Dios, porque la misma palabra nos habla y nos dice, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 14, nos dice que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía, ¿verdad que sí? De Dios, apartados, lejos. Pero por la gracia del Señor fuimos hechos cercanos a través de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 10, también nos habla acerca de eso mismo. Y nos dice que no siendo pueblo, ahora venimos a ser ¿qué? Pueblo santo. Vea usted esta importancia que tenemos nosotros aquí en la Biblia acerca de que somos parte de un pueblo escogido para el Señor, pero ese pueblo está llamado al crecimiento, no a estancarse, sino a crecer. Y es eso lo que yo quiero hablar con ustedes esta mañana. El proyecto de crecimiento de Dios para los suyos. Y lo que yo quiero decir en primer término es que este proyecto define, establece el origen y el desarrollo tanto de su pueblo físico, hebreo, como para la iglesia,
se establece en Dios. Su origen, su desarrollo, todo está en Dios, no en el hombre, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros consideramos, hermanos, el estudio del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, podemos apreciar de inmediato que es Dios quien da origen a todas las cosas. ¿No lo dice así la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 1:1? Cuando dice, en el principio, ¿qué? ¿Qué cosa creó? Los cielos y la tierra. Es decir, todo absolutamente. Todo proviene de Dios. Él es creador. Pero se fija que en el relato nosotros encontramos más adelante que dice, pero la tierra estaba desordenada y ¿cómo? Y vacía. Y entonces fue Dios mismo el que comenzó a poner orden y todo esto se empezó a poner bello. Todo esto se empezó a poner hermoso. Porque Dios estaba obrando ahí, estaba moviéndose. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué cosa? Sobre la faz de las aguas. Y muchos teólogos hablan y dicen que así como la gallina cuando está empollando y está dando vida a aquellos polluelos que empiezan a formarse en los huevitos que ella empolla, así el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra creando. Al final de cuentas, lo que queremos decir es que Dios es creador de todo. No hay alguien que pueda decir, Dios no creó esto, el hombre lo creó. Dios es creador de todo. Cuando crea a la primera pareja, la orden para ellos, ¿cuál fue? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobiernenla, ¿sí o no? ¿Verdad? El propósito de Dios para Adán y Eva es que no se quedaran solitos ellos dos, sino que ¿qué? Sino que se multiplicaran, crezcan, pueblen toda la tierra y gobiernenla. Crecimiento. Y Adán y Eva, por supuesto que le entraron al pacto que Dios estaba haciendo con ellos, ¿no? Por supuesto que se dieron a la tarea de fructificar, de multiplicarse. Y nosotros vemos allí más adelante cómo nace ¿quién? Caín y Abel, ¿verdad? El problema, hermanos, es que en los propósitos de Dios interviene siempre el enemigo. Y cuando Dios habló a la primer pareja de fructificarse y multiplicarse, inmediatamente el enemigo puso enemistad entre los hermanos. De Caín para con Abel. Estoy seguro que de Abel para con Caín no, pero de Caín para con Abel sí, queriendo destruir el propósito de Dios. Lo que hizo Caín fue que mató a su hermano Abel. Pero Dios tenía planes y los planes de Dios van adelante, hermanos. El hombre no se puede interponer aun y cuando éste quiera hacerlo, no puede. Porque el plan de Dios es de bendición y no de maldición. Y entonces nosotros vemos, hermanos, aquí esto. La primer pareja fue diseñada para multiplicarse, para crecer. Ahora, hasta aquí esto nos dice que tanto en la creación física, material, tanto como en la creación del hombre como un ser vivo, como un ser humano, está la mano de Dios. Él es el que produce, ¿qué cosa? El crecimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Ahora, avanzando en este punto y siguiendo la narrativa del Génesis, encontramos allá por el capítulo 12, versículos 1 y 13, que Dios llama ¿a quién? Dios llama a un hombre llamado Abraham. Así, Abraham, ¿verdad que sí? Abraham viene luego, pero él llama a un hombre común y corriente, quizás más corriente que común. Y lo llama con el propósito de formar en él una pequeña nación. ¿Amén? No amén, ¿verdad? Una gran nación, hermanos. Yo dije pequeña, a ver si están aquí, porque siento que algunos ya se están durmiendo y apenas vamos en la introducción. No se crean, ahí vamos avanzándole. Pero lo llama y constantemente
en la vida de Abraham se repite esa promesa. ¿Sabes qué, Abraham? Tengo una orden para ti muy específica. Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Una nación grande. A Dios no le gusta la pequeñez. Y no soy predicador de la prosperidad, porque esos hablan de la grandeza y de la riqueza en términos meramente económicos. A Dios le gusta y Dios quiere que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de su nombre. Eso es lo que Dios quiere, amén. Y cuando Dios estaba llamando a Abraham, estaba llamando a un hombre incapacitado, humanamente hablando, para realizar, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Fíjese en eso muy bien. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios no buscó entre los hombres de aquellos días a un hombre muy prolífico. Dios se fijó en un hombre que contaba ya como con 75 años de edad, que tenía por mujer a una mujer estéril, y no se fijó en uno que tenía, como se usaba en aquel entonces, algo así como unos 10 o unos 11 o más hijos, sino en uno que no tenía ¿qué? Ni siquiera uno. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque la idea de que Dios forja y forma un pueblo, da origen a un pueblo, está ahí y reside solamente en el poder de Dios y no en el poder del hombre. Porque si Dios hubiese escogido a un hombre que tenía ya una parentela o una descendencia muy grande, ¿qué de chiste, digo yo, tendría eso? ¿Qué de asombroso tendría que un hombre prolífico juntamente con una mujer igual hubiesen sido llamados para formar una gran nación? Seguramente que ninguna o no mucha. Pero Dios llama a un hombre que incluso su esposita, Sara, dice que ya está viejo. Fíjense nada más. Según Génesis, Abraham vivió 175 años. Así que a los 75 años pues estaba como en la mitad de la vida. No estaba tan viejo, pero su esposa lo miraba ya viejo. Eso es lo malo cuando a uno ya lo ven viejo, ¿verdad? Las esposas, ay caray, pues si uno va al gimnasio y se cuida y toda la cosa y de todas maneras lo miran viejo, pues eso sí está complicado. Pero la cosa es que Sara dice que su hombre ya es viejo, ahí en Génesis capítulo 18 versículo 12. Ya está viejito mi esposo. Cuando Dios habla con ella y le dice, mira Sara, voy a hacer de ti y de tu esposo una nación grande, tú vas a ser mamá. ¿Se acuerda que Sara se ríe? Y entonces le dice, no Señor, caste porque ciertamente, mira nada más, el hombre que tengo por esposo es ya viejo y yo una mujer estéril. Así que, ¿qué puede salir de una pareja como nosotros? Y gloria a Dios porque Dios escoge así a la gente, incapaz por sí misma, para reconocer la honra, la gloria, la grandeza de Dios y no del hombre. Porque en eso radica el crecimiento saludable, en que el crecimiento viene y es provocado por Dios y en las formas, en las maneras que Él establece y no en las que el hombre dictamina o dice. Porque de ser así, entonces el crecimiento sería meramente natural y por lo tanto no sobrenatural, no de Dios. Y tanto el pueblo de Dios como la iglesia del Señor son obra sobrenatural de Dios. Así tenemos entonces esto. Dice por allí Sara, mi esposo es viejo. Pero fíjese una cosa, aun y cuando sabemos el relato que luego viene Isaac, el hijo de la promesa,
nosotros encontramos que más adelante el nieto de Isaac, de Abraham, Jacob, se encuentra en una situación similar, porque con su esposa amada Raquel no puede procrear. ¿Se fija? Y uno se pone a pensar y a decir, bueno, Dios, ¿qué estaba pensando? Sería mejor decir, bueno, Dios, ¿qué nos quieres enseñar con todo esto? Y es una cosa que no es del hombre, es de Dios. Que no es el poder del hombre, es el poder de Dios. Que no es el querer del hombre, es el deseo de Dios, por el cual Él hace todas las cosas conforme a su propósito. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Incapacidad. Dios llamó a un hombre que humanamente era incapaz de llevar adelante el propósito de formar en él una nación. Pero Dios lo escogió para mostrar su grandeza y su poder. Y hasta el día de hoy, hermanos, aun y cuando Israel ocupa geográficamente hablando un pedacito de la inmensidad de la tierra habitada, es un pueblo grande, es una nación grande. Y no solamente grande en el sentido de poder, es grande porque es el pueblo del Dios grande. Y todo nació en el corazón de Dios, y los elementos que Dios llamó para constituir esa nación grande eran humanamente incapaces para hacerlo, pero en Dios cada uno de nosotros somos capaces. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor aquí. Mire, Sara quiso ayudar a Dios, y usted sabe cómo, ¿verdad que sí? Dijo, bueno, Señor, pues si ya te pusiste en que vamos a ser una nación grande, que de Abraham saldrá una nación grande, pues aquí está Agar. Así que, marido, llégate a esta sierva mía para que te engendre descendencia. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Sara? Provocó el problema más grande que se puede presentar hasta nuestros días: el pleito entre los palestinos y los judíos. Vea usted que a veces nos equivocamos, a veces la regamos y feo, queriendo ayudarle a Dios, queriendo decirle, Señor, mira, no es así como tú dices, mira, te voy a dar una ayudadita, porque como que andas muy norteado, Señor, es así. Y vea lo que provocó en un momento dado Sara cuando le dijo, mira, Abraham, aquí está Agar, acuéstate con ella y que ella te dé un hijo y que lo tenga en mis rodillas para que sea tomado como mío. Y hasta dónde hemos llegado con aquella decisión tan apresurada de Sara, y por supuesto Abraham, que no dijo no, que también se equivocó. Así que tenemos esto, hermanos. Ahora, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que igual que sucedió con Abraham y su esposa Sara, a quien Dios escogió no por su capacidad reproductiva, sino más bien por su incapacidad, para que la gloria no fuera de ellos, sino de aquel que los llamó, es decir, de Dios. Así nuestro Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, escogió a 12 hombres humanamente reconocidos como incapaces para poder desarrollar el propósito del Señor. ¿Y sabe por qué lo digo, verdad? Porque nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 13, que hay una referencia a Pedro cuando está predicando y todo esto, y dice que la gente se admiraba y se maravillaba de que aquellos fuesen hombres, ¿cómo? Así es, del vulgo, sin letras. La Nueva Traducción Viviente
vierte esta expresión de la siguiente manera y dice: hombres comunes y sin preparación especial. Hombres comunes y sin preparación especial. Fue lo que Jesús escogió, hermanos. Yo no sé por qué las iglesias de hoy nos empeñamos tanto en los títulos. Nos empeñamos tanto en: ¿de dónde salió usted? No, pues yo de aquí de la UAC. ¿Y usted? No, pues yo de la UVM o del TEC de Monterrey. No, pues usted. Eso no tiene nada que ver con el llamado de Dios. Porque aquí está. Vea que Jesús no se dirigió al Sanedrín y buscó a los renombrados escribas y rabinos que había allí, porque de seguro lo sabía, ¿sí o no? Y no dijo: tú y tú. ¿Qué tanto han estudiado ustedes? Pues yo tantos años y yo tantos otros tantos. Vénganse, porque estoy tratando de hacer un megaproyecto. ¿Verdad que no dijo eso? Pero habemos iglesias que nos fijamos más en el título que en el llamado de Dios. Más en las capacidades humanas o habilidades humanas que en los dones sobrenaturales que Dios produce en nosotros. Y por eso las iglesias no crecemos. Miren, yo estoy en contra de lo siguiente y se los digo para que ustedes lo sepan. Tenemos el don de la enseñanza en la iglesia. Eso es un error gravísimo del tamaño del mundo. Eso no es cierto. El ser maestro aquí implica el ser usado por el Espíritu Santo. El ser maestro allá no implica eso, ¿o sí? Yo soy cristiano y cada vez que salgo a mi escuela a dar la clase, yo le digo: Señor, ayúdame, controla estos tremendos que voy a atender el día de hoy, pero hasta ahí. ¿De verdad? Pero cuidado cuando anteponemos los títulos y los nombramientos y decimos: véngase usted aquí porque usted es fulanito y salió de tal universidad y tiene una maestría y tiene un doctorado y tiene esto y tiene aquello. Cuidado, hermanos, de verdad cuidado. Y menospreciamos al que no tiene todo eso, porque aquí estamos viendo que Jesús llamó ¿qué? A 12 hombres, y entre ellos a unos que pescaban. ¿A qué olerían estos hombres? Pescado, dicen. Que agarraban sus redes y estaban allí tratando de remendarlas. Porque llamó también a otro que se dedicaba a cobrar impuestos, y pudiéramos decir, bueno, tenía cierto estudio. No, para robar no se estudia, hermanos. Y Mateo era un ratero, igual que Zaqueo, ¿sí o no? No lo dice Zaqueo, nada más que lo dice de manera elegante. Y dice: si he defraudado a alguno. No, si he robado. Para robar no se estudia. Así que fíjese usted en esto. El Señor llama a estos 12 y simple y sencillamente la gente se queda asombrada y dice: ¿qué pasó? ¿De dónde tienen estos tanta sabiduría? ¿Cómo es posible que este hombre que se ha parado aquí a predicar esté tocando con tanto poder, con tanta fuerza, los corazones de todos estos que compungidos de corazón dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque estaban entendiendo la palabra. Y es que cuando se predica, el corazón tiene que ser tocado. Y tenemos que reflexionar y analizarnos y decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con nosotros? Queremos que haya crecimiento en lo individual, en cada una de nuestras vidas. Tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame.
Queremos que haya crecimiento como iglesia, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos. Y tenemos que desechar prácticas que en un momento dado, hermanos, estorban. Y tenemos que anteponer lo que la Biblia nos enseña y que en muchas ocasiones nosotros queremos tapar, queremos cubrir y queremos decir: no, es que así se pueden las cosas, y después nos resulta como como Sara, que queriendo ayudarle a Dios provocó un problema que hasta el día de hoy subsiste. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo es que estamos trabajando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? De tal manera que encontramos esto: el Señor Jesús llamó no a gente preparada, porque Él los preparó. He ahí la diferencia, hermanos. Una diferencia grande. Muchas iglesias llaman a gente que Dios no prepara, que Jesús no prepara, que lo prepara la escuela, que lo prepara la universidad. Y a veces viene la derrota, viene el desastre, porque estamos tomando a esas personas. Pero Jesús tomó a unos hombres que no sabían ni leer seguramente, y los preparó por 3 años. Y al cabo de esos 3 años tuvo la confianza de decir: yo me tengo que ir, pero ustedes se quedan, y entonces hay que hacer la obra para la cual ustedes fueron llamados. ¿No es mejor así? ¿No es mejor confiar en los que Dios prepara? Pero Dios le ha llamado a usted, hermano. Dios me ha llamado a mí para prepararnos, para que nos involucremos en su obra. ¿Qué está usted haciendo por la obra de Dios? ¿En qué se está involucrando usted en la obra del Señor? Yo los quiero a todos, no los conozco a todos, quisiera conocerlos a todos. Y discúlpenme por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Pero si usted es parte del pueblo de Dios solamente el domingo, quiero decirle que tiene que analizar su vida y tiene que preguntarse y decir: ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿De qué manera estoy sirviéndole? ¿De qué manera estoy creciendo? ¿Cómo estoy dándole a ese Señor, al que yo llamo Señor, mi vida? Porque tenemos que estar haciendo algo. Probablemente usted no pueda vivir de entre semana, probablemente no puede estar aquí en los demás cultos, pero si usted está haciendo algo por la obra de Dios allá afuera, sígalo haciendo y gloria sea dada al Señor. Pero si no está haciendo nada, si no se está involucrando, algo está pasando en nuestra vida. No estamos creciendo a la manera en que Dios quiere que crezcamos, y es algo a lo cual Dios nos llama. Ninguno de nosotros puede rehuir el llamamiento de Dios para que crezcamos. Pablo lo dice, que crezcamos en todo, en todo. Y hay mucho campo allá afuera, hermanos, en lo que podemos ayudarnos a nosotros mismos a crecer. Ayer fui a hacer una visita al hospital y yo sabía que no me iban a dejar pasar así tan fácilmente. Ahora tenemos a personal federal ahí en las puertas. Si antes con los que eran los guardias regulares en los hospitales se batallaban. Una vez uno me dijo, le digo: oiga, disculpe, soy pastor de una iglesia, vengo a orar por un enfermito que tenemos aquí, todo eso. Y luego así burlonamente me dijo: ¿qué es usted? Le digo: soy pastor. Dijo: no, nada más los sacerdotes entran. Ah, no me hubiera dicho. Oh, le digo: está muy bien. Ok, déjeme ir con el director y a ver cómo está eso, porque no puede ser posible. Y apenas paso dijo: hey, venga, es una broma. Ah, le digo: bueno, así bromeando está bien, ¿verdad? Pero con este personal que tenemos ahora no hay bromas. Con ellos no se puede y no se puede. Bueno, pues nos estuvimos allí más o menos como unos 20 minutos esperando que algo sucediera. Gracias a Dios se acomodaron las cosas y pude pasar. Pero antes de eso, una mujer vio mi Biblia y se acercó y me dijo: oiga, allá lo espero, en el 415. Yo dije: ay, no. No. Yo tengo mi esposa y toda la cosa.
Le dije, pues nada más. Dijo, no diga nada, allá lo espero. Tenía más fe ella que yo, hermanos, fíjense nada más. Le digo, está bien, cuando pase, por allá nos vemos. Llego allá y estaban aseando a un enfermo de ese cuarto, ya ven que son varios. Y ahí me tuvieron como casi media hora. Gracias a Dios pude platicar con un joven que estaba allí, que tenía a su madre enferma de cirrosis en ese cuarto, y gracias a Dios pudimos compartir la palabra de Dios. Cuando ya venía, eran las 6 pasaditas, y yo dije, ¿voy al 415 o no voy? Ya es tarde. A lo mejor mi esposa y las hermanas ya terminaron allá, y bueno, dije, voy a ir. Dije que iba a ir y voy a ir. Hermanos, cuando llegué, la cara de la señora dibujó una sonrisa enorme. Dijo, lo estaba esperando. Me hace favor de orar por mi papá, un viejito de 90 y tantos años, ahí. Digo, ¿cómo no? Con todo el gusto. Y pudimos orar y compartir de la palabra del Señor. Y cuando ya venía en el elevador, igual, una señora con un andador, nada más veníamos ella y yo, bajando, y me dice, anda compartiendo la palabra. Le digo, no exactamente, pero algo más o menos. Y le pude regalar un folleto, porque el elevador, no, ella no iba hasta donde iba yo. Hermanos, hay mucha necesidad. ¿Y sabe una cosa? Nosotros aquí estamos que si predicó bien el pastor, que si no predicó bien el pastor. Aquí estamos sin conflictos en que si mi ministerio o el del hermano. Aquí andamos batallando con que si la hora o no la hora. Andamos batallando con cuestiones de quién tiene más poder, si el pastor o los diáconos y el pastor. Andamos batallando con pequeñeces, cuando allá afuera la gente se está yendo al infierno. Y nosotros aquí viendo a ver de qué manera nos acoplamos. Queremos crecimiento. Entonces dejémonos de esas cosas y reconozcamos que el crecimiento lo da Dios y no yo, ni usted, ni ninguno, sino solamente nuestro Dios. A Él debe de ser todo honor y toda gloria. Para Él debe de ser nuestra obediencia, nuestro servicio. Yo estoy aquí para predicarles la palabra del Señor y para servirles en lo que pueda. Pero usted también ha sido llamado con un propósito especial. ¿Está involucrándose en ello o no lo está haciendo? Si no lo está haciendo, yo le invito a que lo haga, a que podamos crecer. Y termino leyendo lo que dice el versículo 16 del capítulo 4. Este capítulo 4 servirá de base bíblica para el sermón del próximo domingo. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Bien concertado, ¿y qué? Y unido. Una iglesia no va a crecer si no hay unidad en ella, la verdad. Si no hay unidad, no hay crecimiento. Unido entre sí por todas las coyunturas, que ¿qué cosa? No vamos a crecer si no hay ayuda. Ayuda. Miren, muchas de las veces estamos con temor de que alguien viene y ocupe nuestro lugar, que nos quiten el puesto. Eso está mal. No somos eternos. Y Dios llama a unos para suplir a otros. Pero tenemos a veces miedo, o no sé qué, de que nos ayuden, porque vemos moros con tranchete. No, como que ya anda ahí perfilándose para quitarme. No, eso déjeselo a los de afuera. Eso piensan allá en las oficinas, en las empresas de afuera. Aquí tenemos que pensar como aquellos que en un momento dado las redes
no podían más ellos con aquellas redes, ¿y qué hicieron? Pidieron ¿qué cosa? Ayuda, ¿verdad? Pídale ayuda al que tiene al lado. Pídale ayuda a uno de los hermanos. Oiga, hermano, yo veo que usted viene todos los domingos, ¿podría ayudarme con esto? Oiga, hermana, disculpe, no la conozco, pero me gustaría invitarle a que sea parte de el grupo de la femenil, de la varonil. Bueno, no de la varonil, a una hermana no, pero a un hermano sí, de los jóvenes. Le invito para que sea parte de este o cual ministerio. Hagámoslo así, ayudándonos mutuamente. Y seguramente que Dios nos va a bendecir y nos va a hacer crecer como iglesia. Se ayuda mutuamente. ¿Según qué cosa? La actividad propia de cada miembro. Aquí es donde se habla de ¿qué? De dones. Según la capacidad y el don de servicio, de evangelismo, de tantos y tantos dones que muchas de las veces nosotros no estamos poniendo en práctica. Amén. Así que, según el proyecto que Dios tiene de crecimiento para los suyos, ¿en qué parte del proyecto está usted insertado? ¿En dónde está dejándose mover por el Señor? ¿Ya identificó dónde? Hágalo. Toda la pasión del mundo. Pero si todavía no lo está haciendo, entonces pídale a Dios que le motive a hacerlo lo más pronto posible y que pueda ser de bendición para esta iglesia. Y no solamente para esta iglesia, sino para el propósito eterno de Dios de salvar a los hombres.